Muy buenos días, darles la bienvenida a este webinar saludable que hemos decidido llamar el día de hoy. Es un webinar distinto donde vamos a conversar de un tema muy importante que muy pocas veces es tomado en cuenta y en consideración para prevenir. Vamos a entender la diabetes con un enfoque holístico para su manejo, qué factores de riesgo tenemos y de la mano con Héctor Talavera, quien en breve también Luis Sánchez Villacorta les va a comentar acerca de él, sin antes compartirles de qué se trata esta charla que va a estar muy bonita y también invitar a todos los que ya van conectándose en este horario distinto a lo habitual que venimos realizando en Educa. Vamos a compartir un tema muy importante, ¿no? La diabetes, como muchos sabemos, es una enfermedad crónica que puede durar muchos años, que afecta a todas las poblaciones, si bien quizás también Héctor va a compartirles que hay un porcentaje muy alto por la cual la diabetes también se lleva la vida de muchas personas a nivel mundial y es una de las principales causas a la vez de discapacidad visual, ceguera, renal, ya sea diálisis permanente, enfermedades vasculares, entre otros aspectos que complican lo que sería la vida de las personas. Y todo eso puede reducirse a una prevención, a una mejora y un cambio de hábitos, ya sea en el ejercicio diario, ya sea también en los alimentos que cada uno ingerimos. Y todos estos detalles, hoy Héctor Talavera, coach de salud y bienestar, les va a compartir. No, no sé si Luis Sánchez también quiere dar un comentario antes de iniciar, invitar a todos los presentes que inviten a sus familias, porque este es un tema de interés para todos, de prevención de salud para futuro. La diabetes nos puede dar a cualquiera, ya sea por un mal hábito, por también por un tema de aquellos que trabajamos en oficina, que sabemos que somos muchos de nosotros, el estar sentados todo el tiempo y a veces nos llega un tema de comer algo rápido y ese tipo de alimentos es lo peor que podemos hacer. Todos estos aspectos nos va a compartir el día de hoy y que tengan muy buenos días. Les que doy el pase a Luis para que pueda presentar a Héctor Talavera. Bien, muchas gracias, José. Encantado de tener a un gran amigo, a Héctor Talavera, quien es un coach vinculado al tema de salud y bienestar, y que el día de hoy es una, digamos, charla o webinar distinto a lo que tenemos y que creo que Educa viene innovando en invitaciones que nos permitan ir más allá del crecimiento profesional y personal, sino también ello aunado a precauciones, a tener en cuenta los temas de salud y en el caso de tener algún tipo de enfermedad o ser candidato a ello, evaluar el por qué nos está pasando y muchas veces tiene que ver con lo que nosotros ingerimos, con lo que nosotros nos alimentamos. Entonces, nuestro amigo Héctor Talavera es un miembro de una comunidad empresarial donde somos miembros ambos y hoy hemos creído conveniente participar de este webinar, de esta reunión, a fin de que podamos tener conocimiento de algunos aspectos que van a mejorar también nuestro avance, pero en el tema de salud. O sea, no tiene mucho sentido que avance profesionalmente, que avance empresarialmente cuando estoy dejando de lado mi tema de salud simplemente por desconocimiento, por ignorancia, y creo yo que esto nos va a ayudar muchísimos a todos los que estamos en el mundo empresarial y yo destaco pues la presencia hoy de Héctor, quien tiene también experiencias vivenciales y sobre todo la especialidad vinculada al tema de coach y en este caso salud y bienestar. Así que, mi querido Héctor, yo te doy la bienvenida, ¿no? Te doy la bienvenida y de esta manera nos puedas compartir tu tema de expertise, de conocimiento y podamos a partir de esto nosotros generarnos algunas interrogantes de qué debo hacer, cómo estoy, no solamente en mi tema empresarial, sino también en mis temas de salud y que mucha ayuda nos van a hacer. Así que estamos muy contentos de que estés aquí y te doy la bienvenida, te doy el pase abierto para que puedas conversar con nuestros amigos, con nuestros seguidores y parte de esta comunidad de Educa. Muchísimas gracias, Héctor. Adelante. Buenos días. Estás Buenos muteado, días a Héctor. todos. Muchas gracias, Lucho, por la invitación. También gracias a Educa. ¿Perdón? Excelente, excelente. Ya. No, y gracias también a Educa por la posibilidad. Voy a compartir mi pantalla. Se ve, ¿no?
Sí, muy bien. Ok, sí, ok. Bueno, el tema de hoy, como ya lo han adelantado, es la diabetes. La diabetes es una enfermedad pues, que tiene una incidencia muy importante hoy en día y cada vez está creciendo. Voy a hablar primero del- de lo que es el metabolismo, porque es importante entender lo que es el metabolismo. También sobre qué es lo que entendemos por salud metabólica, y de ahí vamos a hablar un poco sobre el tema central que es la diabetes. A ver, perdón. Ok, disculpen, voy a... Ya, sí, para comenzar, digamos, ¿qué es la diabetes? Seguramente todos tenemos una idea, ¿no? Pero la diabetes es una enfermedad crónica en la que el cuerpo no produce suficiente insulina o no puede utilizarla eficazmente, lo que provoca niveles elevados de azúcar. Lo que entendemos es que cuando tenemos diabetes, el azúcar se acumula en la sangre y eso pues tiene no solo una serie de consecuencias, sino que con el largo plazo nos puede afectar. Eh, con el tiempo eso puede provocar diversos problemas de salud. Aquí quería añadir que existen dos tipos de diabetes, mayormente, que son la tipo 1 y la tipo 2, que aunque igual tienen la característica de que la glucosa se acumula en la sangre, es por causas totalmente distintas. La diabetes tipo 1 es porque el cuerpo no produce insulina, es una que se desarrolla en la niñez por un problema autoinmune. Pero la diabetes tipo 2 es la que se desarrolla más tarde en la vida y es por un problema metabólico. ¿Cuáles son las características? Más o menos ya lo podemos saber, ¿no? Son niveles elevados de azúcar en la sangre, porque el cuerpo no es capaz de controlar, de producir la insulina y utilizarla eficazmente. Y la insulina es la que regula la glucosa en la sangre. Más adelante les voy a explicar un poco más en detalle cómo trabaja la insulina. Los síntomas pueden ser sed pronunciada o incremento del volumen de la orina. El cuerpo intenta deshacerse de la glucosa produciendo más orina y de hecho el nombre viene de una voz en griego que significa orina dulce, ¿no? Porque botamos el azúcar a través de la orina. Pérdida de peso inexplicable porque las células no pueden obtener o no pueden absorber la glucosa que está en la sangre, razón por la que se acumula, y no tienen o no tienen la posibilidad de absorber los nutrientes y por eso nos adelgazamos. Fatiga, visión borrosa. Imagínense que la sangre cuando está muy cargada de glucosa es como un almíbar, ¿no? Ustedes si han visto un almíbar en repostería, es algo que no fluye tan fácilmente. Entonces la sangre, cuando se acumula la glucosa, es así, circula con mucha facilidad perdón, con poca facilidad, y esa es la razón por la que se generan algunas consecuencias. Y algunas personas puede que no experimenten síntomas, especialmente cuando están en el tema de prediabetes, que es un paso previo, o la diabetes tipo 2. Mire, decía que la diabetes es una enfermedad que está teniendo una incidencia creciente en el mundo, y ahí hay unos números de cuál es la prevalencia, es decir, la cantidad de personas que tienen esta enfermedad en este momento. Bueno, estas cifras son recientes, ¿no? De los años, de un año o dos. ¿No? Entonces, fíjense, en Norteamérica y el Caribe son 56 millones, en Central y Sudamérica 35, en el sudeste asiático 107 millones y en el Pacífico Occidental 215 millones. Es para dar una idea del impacto que tiene esta enfermedad y como digo, está creciendo la incidencia porque cada vez tenemos formas de vivir peores. Nos estresamos más, comemos mal, comemos peor, hacemos menos ejercicio y eso está incidiendo en que haya una mayor incidencia de diabetes. Algunas cifras sobre la diabetes. eh, en total, unos 589, 590 millones de adultos entre 20 y 79 años viven con diabetes, uno de cada nueve. Imagínense que está creciendo la incidencia también en personas de menor edad.
¿no? Incluso en niños, por el estilo de vida, ¿no? Y se prevé que esta incidencia se incrementará a más de 800 millones para el 2050. La diabetes fue responsable por 3,4 millones de muertes en el 2024, más o menos una cada 9 segundos. Pero lo que pasa es que la diabetes no te mata, ¿no? Uno puede vivir años con diabetes. Hay unas pastillas que ayudan a controlar la glucosa, pero si uno la controla de esa manera puede vivir muchos años. El problema es cuando no se controla y pueden venir complicaciones, ¿no? La ceguera, amputaciones en los dedos de los pies, porque la circulación de la sangre no es suficientemente buena y tiene una serie de, obviamente, de implicancias, de costos de salud y además costos para la fuerza laboral, para las empresas, ¿no? Porque genera discapacidad. Y es el siguiente punto. La diabetes generó gastos médicos por 1.000 millones de dólares, es decir, 9 ceros, un incremento del 338% en los últimos años. Está en incremento. Ahí lo que decía, este es, digamos, el punto de partida. ¿Qué es el metabolismo? Se refiere a todos los procesos químicos que ocurren dentro del organismo con el fin de mantener la vida. Es decir, todo el procesamiento que ocurre desde que nosotros obtenemos los alimentos, porque nuestra forma de obtener energía y obtener nutrientes es la alimentación. Nosotros obtenemos los alimentos, pero esos alimentos tienen que ser transformados o procesados para obtener los nutrientes, ¿no? Los macronutrientes, que son proteínas, grasas, carbohidratos, y los micronutrientes, que son todas las vitaminas, minerales, y los fitonutrientes, que los vegetales tienen mucho contenido de ellos. Entonces, ese es el metabolismo. Cuando el metabolismo funciona bien, un cuerpo puede estar en buen estado, pero vamos a ver que puede haber problemas. Implica el tratamiento de los nutrientes para que sean aprovechados por el organismo y el resultado clave es la producción de energía aprovechable. Nuestro cuerpo, solamente por existir o por seguir viviendo, tiene una demanda de energía, ¿no? Porque constantemente en nuestro cuerpo se están generando una serie de reacciones químicas que necesitan esos insumos y necesitan energía. El metabolismo también comprende lo que es la formación y reparación de células y la eliminación de desechos, importante, ¿no? La digestión de los alimentos o el metabolismo en definitiva produce desechos de distinta naturaleza o en distinta cantidad dependiendo de la calidad de nuestra alimentación, pero esos desechos tienen que eliminarse. Y hay una serie de mecanismos, ¿no? El hígado, los pulmones, el mismo sistema digestivo tiene la capacidad de eliminar desechos, los riñones, el sistema linfático, que es un sistema de tuberías, digamos, o de vasos que va más o menos paralelo al sistema cardiovascular, que es muy importante para la eliminación de desechos. Entonces, cuando el metabolismo funciona bien, todo está sobre ruedas, ¿no? Pero ya sea hoy en día principalmente por desbalances en la alimentación, por la falta de ejercicio, el metabolismo puede fallar y es ahí donde puede venir, entre otras cosas, el problema de la glucosa. Entonces, ahora, si vamos a ver qué es salud metabólica, se refiere a la eficacia con que se realiza el metabolismo para producir energía y mantener las funciones corporales en general. En este caso, la glucosa, que es la fuente de energía que puede venir de distintos alimentos, es obtenida o ingresa a las células, lo voy a explicar un poquito más adelante, y sirve de insumo para la producción de un tipo de energía que es utilizable por el cuerpo, y si eso se hace de manera eficiente, podemos tener una salud buena y adecuada, ¿no? Entonces, hay salud metabólica cuando hay un buen manejo de azúcar en la sangre, es decir, cuando consumimos productos que tienen carbohidratos, esa azúcar llega a la sangre y es procesada y no se acumula. Igual la presión arterial, los triglicéridos y el colesterol se mantienen en niveles óptimos. Hay baja acumulación de grasa corporal y
Bueno, ya lo decía, una buena salud metabólica es crucial para reducir el riesgo de enfermedades crónicas. Ya lo decían al principio, las enfermedades crónicas son aquellas que duran durante años, pueden durar años, a diferencia de un resfrío, de una infección que nos dan antibióticos y ya se acabó. Y esas enfermedades crónicas, que las menciono, diabetes, los problemas cardiovasculares, el colesterol, el cáncer, las autoinmunes, tienen mucho que ver con la forma como nosotros vivimos, cómo nos alimentamos, si hacemos ejercicio, tenemos una buena calidad de sueño, podemos controlar el estrés. Todas esas cosas tienen que ver con la aparición de las enfermedades crónicas y si las cosas siguen igual, esas enfermedades van a continuar. Entonces, por contraposición a la salud metabólica está el síndrome metabólico. Entonces, primero voy a explicar, hay 5 componentes del metabolismo que digamos que se controlan y que si están bien o no, nos dice si una persona tiene síndrome metabólico. Voy a describir primero esos 5 elementos. Uno de ellos es el exceso de grasa abdominal. En general, cuando acumulamos grasa, eso no es una buena señal, ¿no? Pero la grasa que se acumula en el abdomen es particularmente negativa. Ahora, hay 2 tipos de grasa. Hay lo que se llama la grasa cutánea, que es la que nosotros podemos ver o podemos pellizcar en el rollito, pero la otra grasa es la grasa visceral, que es la que se acumula alrededor de los órganos o entre los órganos. Y esa grasa puede que sea la más peligrosa o la que nos produce efectos más negativos. La acumulación de mucha grasa abdominal puede tener una parte de grasa cutánea, pero mayormente es grasa visceral, ¿no? Que puede con el tiempo interferir en el funcionamiento del cuerpo. Entonces, un indicador es si hay grasa abdominal en exceso, eh, es, digamos, una marca para acumular el síndrome metabólico. El otro tema es la glucosa, ¿no? Ya todos sabemos que se mide la glucosa. Cuando una persona tiene glucosa elevada en forma consistente, encima de un cierto valor, ese es otro indicador que puede ser negativo. La presión arterial, cuando una persona tiene presión arterial en forma consistente, elevada, encima de cierto valor, es otro indicador del síndrome metabólico. El colesterol elevado, aquí hablamos del colesterol malo, que es el LDL en exceso, o el HDL, que es el bueno en poca cantidad. Hay un problema ahí con el colesterol, ¿no? En realidad tiene que haber equilibrio entre el colesterol malo y el colesterol bueno. Y los triglicéridos. Los triglicéridos es otro indicador que se puede ir acumulando en la sangre y que tiene mucho que ver con el exceso de carbohidratos o el exceso de azúcar. Entonces, estos 5 indicadores nos dicen, o los utilizamos para medir la salud metabólica. Cuando una persona tiene 3 de estos, es decir, tiene exceso de grasa, tiene glucosa elevada, tiene presión arterial, si cualquiera de ellos que esté elevado y que sean 3, se dice que tiene síndrome metabólico y por lo tanto tiene un mayor riesgo de desarrollar no solo diabetes, sino cualquier enfermedad crónica. Y quizá todo comienza con el problema de la glucosa que se va acumulando y tiene otras implicancias. Porque una persona que los hábitos de una persona no llevan solo a la glucosa elevada, generalmente van en forma coordinada o van en conjunto con la presión, con el colesterol o los triglicéridos y va acumulando grasa. Esto ya lo dije. Ahora, el síndrome metabólico en Latinoamérica, casi el 25% de la población sufre síndrome metabólico. Estas son cifras más o menos recientes. Quiere decir que el 25% de la población tiene 3 de estos indicadores que están fuera de rango. Los rasgos más frecuentes son el colesterol elevado y la obesidad abdominal. Eh, Quería decir que, por ejemplo, yo tengo una cifra, quizás no la tenemos medida en el Perú, pero que en Estados Unidos
el 95% de la población no tiene salud metabólica, es decir, que no es que tenga 3 de esos indicadores, pero al menos uno de esos indicadores está fuera de rango. El 95% de la población. Y eso se asocia a los hábitos de la vida moderna occidental, ¿no? De la comida procesada en exceso, la falta de ejercicio. Entonces, esto nos lleva a la resistencia a la insulina, que es el origen de la diabetes. Voy a explicar primero cómo trabaja la insulina. Cuando nosotros consumimos cualquiera que sea la comida, pero en este caso estoy mostrando ahí alimentos que son altos en carbohidratos, ¿no? O en glucosa, ¿no? Maíz, arroz, pan, camote, papa. Pero en realidad cualquier producto vegetal, la zanahoria tiene un poco de azúcar, todos los vegetales, las frutas tienen azúcar, pero hay diferencias entre los tipos de alimentos que podemos consumir y cómo los combinamos. Pero en cualquier caso, cuando nosotros consumimos una comida, el sistema digestivo procesa los alimentos y obtiene la glucosa y la glucosa llega a la sangre. La glucosa llega a la sangre más o menos rápido, lo voy a explicar en una siguiente lámina, de qué depende que llegue rápido o no a la sangre. Entonces la digestión que descompone la glucosa, y la glucosa llega a la sangre a través pasa a través del intestino y llega a la sangre. Entonces, cuando la glucosa está en la sangre, el cuerpo tiene que procesarla porque hay distintas señales y sabe que la glucosa no es bueno que se acumule en la sangre. Entonces, ahí viene la insulina. El cuerpo, a través de los mecanismos de señalización que tiene, instruye al páncreas para que segregue insulina. La insulina es una de las hormonas que tiene el cuerpo, que segrega el páncreas y que es como una instrucción para que las células abran, digamos, las puertas y dejen entrar a la glucosa para utilizarla en los procesos metabólicos. Se habla como una metáfora de que la insulina es como una llave que abre las células para que entre la glucosa. Entonces, entra la glucosa, se segrega insulina, que es la instrucción para que entre la glucosa a las células. Las células utilizan la glucosa, como decía, para producir energía y para todos los procesos metabólicos. Con la insulina circulando en la sangre, la glucosa entra en las células y es aprovechada. Cuando se ha procesado toda la glucosa que está en la sangre, baja el nivel de glucosa naturalmente y por lo tanto ya no es necesario que esté la insulina circulando y baja el nivel de insulina, es eliminado. ¿Okay? Entonces, esto es lo que ocurre respecto de la glucosa cada vez que nosotros comemos una comida. Como decía, puede ser diferentes tipos de alimentos. También imagínense que yo como comidas muy grandes, muy ricas en carbohidratos, con pan, pasta. Entonces, este ciclo tiene un límite. Es decir, llega un punto, o sea, si en la sangre, por las comidas que yo ingiero, llega la glucosa a la sangre y las células tienen un límite. Pueden absorber una cantidad de azúcar, pero no más de eso. Y si hay más azúcar en la sangre que esa que las células pueden absorber, entonces como que se quedaría circulando esa glucosa y eso no es bueno. Entonces nuestro cuerpo tiene un mecanismo que es desde cuando vivíamos, que éramos cazadores y recolectores, que acumula, la convierte esa glucosa excedente en grasa y la acumula. ¿Por qué? Porque el cuerpo entiende, digamos, cuando éramos cazadores y recolectores, eh, no sabíamos cuándo íbamos a comer. De repente cazábamos una presa, la consumíamos o conseguíamos frutas de un árbol, pero no sabíamos cuándo íbamos a volver a comer, porque dependía que volviéramos a cazar. Entonces, quizás nos atiborramos de comida en ese momento, el cuerpo acumula esa grasa como reservas para que nos sirva de alimento más adelante hasta que volviéramos a comer. Hoy en día es algo distinto. Hoy en día no tenemos ese mecanismo, digamos,
tenemos disponibilidad de alimentos, ya sea en la despensa de la casa o a un clic de distancia en el teléfono, y podemos comer cuando querramos, la cantidad que querramos. Entonces, más bien lo que pasa es que estamos pecando de exceso y comenzamos a acumular esa grasa en el cuerpo, porque lo que consumimos es mucho, no solamente a través de los carbohidratos, sino también a través de la grasa que consumimos, de las carnes, en fin, todos los productos animales, que generalmente son los que generan más problemas, ¿no? Entonces, ese es el ciclo de la insulina. Ahora, con el tiempo, las células, digamos, una persona que es joven, que es sana, esto funciona bien como un reloj, ¿no? Entran los alimentos, va la glucosa a la sangre, sube la insulina, la glucosa entra a las células y baja. Pero con el tiempo, ya sea porque haya una saturación en las células o porque porque hay algunos estudios que dicen que se va acumulando micropartículas de grasa en las células que poco a poco van haciendo que las células pierdan esa sensibilidad, es decir, y ya no respondan al estímulo de la insulina. Entonces, imaginarán que si las células no responden al estímulo de la insulina, no dejan entrar la glucosa y la glucosa se queda en la sangre. Y es ahí donde comienza el tema de la glucosa. Es decir, primero ocurre lo que se llama la resistencia a la insulina, porque las células, como el nombre lo indica, ya no son sensibles y se resisten al efecto de la insulina y no dejan pasar la glucosa y se queda acumulando en la sangre. Y ese es el origen de la diabetes. Al principio se habla solamente de resistencia a la insulina porque el nivel de glucosa es elevado, pero no tanto. Ahí generalmente los médicos nos dicen que tenemos que tomar acción o a veces nos dan pastillas, pero si eso sigue escalando, la glucosa va a estar más alta consistentemente y a eso nos da lugar a la diabetes tipo 2 y ya nos dan las pastillas que ayudan a manejar la glucosa. ¿Ok? Entonces, el origen es la resistencia a la insulina, que puede que sea por los carbohidratos, porque generalmente decimos, no, es que no comas tanta azúcar, porque el azúcar te puede generar la diabetes. No es solo el azúcar, como hemos visto, el azúcar o el pan. Para esto, digamos, el pan, el arroz, se comportan para el cuerpo como si fueran azúcar. El pan blanco, el arroz blanco, se comportan como si fueran azúcar. Es prácticamente lo mismo. Entonces, si comemos mucho pan, mucho azúcar, estamos excediéndonos en esa cantidad y el cuerpo, el exceso lo convierte en grasa y lo vamos acumulando, ¿no? Pero también si nuestra dieta incluye muchos productos grasosos, demasiado queso, demasiada carne, eso aporta grasa que contribuye a ese tema. Entonces, ahora, se habla de los picos de glucosa, ¿no? O sea, relacionado al anterior, y es lo que le decía, cómo manejarlo. Esto es un gráfico, hay dos opciones, ¿no? Cuando nosotros consumimos una comida, puede que el azúcar pueda subir muy rápido en la sangre, como la curva roja, o puede que suba más lentamente, como la curva naranja, ¿no? Por ejemplo, si comemos una porción de torta de chocolate sola, que la comemos a media mañana o a media tarde, después de que ya hemos comido nuestro almuerzo, esto va a generar o cualquier otro postre que tenga mucha cantidad de azúcar, va a generar una subida muy brusca del azúcar que va a hacer que el cuerpo segregue insulina en cantidades para que baje esa cantidad de glucosa. Y como la insulina es bastante, baja bruscamente la glucosa y suele dar lo que se llama un crash o un shock porque nos baja la glucosa y nos sentimos un poco mal. Esto también puede ser si comemos un desayuno con cereal común. Los cereales comunes eh, se digieren muy rápido y generan una subida rápida de glucosa en la sangre. Esto, digamos, va en contra del entendimiento general de que el cereal con leche como desayuno es un buen alimento, pero en realidad no. Los cereales comunes que son procesados tienen un alto contenido de azúcar, se asimilan muy rápido. Digamos, si comemos esa misma torta de chocolate junto con una porción de yogur griego,
la subida de la glucosa y la bajada es más atenuada. ¿Y esto por qué es importante? Porque si nosotros comemos de esa manera, digamos, en todas nuestras comidas y en nuestros snacks comemos siempre no solo productos altos en glucosa, sino balanceados con productos que tengan grasa, proteína o fibra. Después les voy a hablar de la fibra, lo importante que es. Entonces siempre la respuesta de la glucosa va a ser atenuada y eso ayuda porque nuestro cuerpo no va a estar con un nivel alto de insulina todo el tiempo. O sea, cada vez que nosotros consumimos azúcar, hay esta respuesta de la glucosa y luego la insulina. Y si consumimos muchas veces durante el día donas, croissants, pan o lo que fuera, el cuerpo está generalmente manejando o lidiando con esta glucosa y segregando insulina. Y con el tiempo llegamos a tener la insulina alta, que no es bueno también. Entonces, eh, si nuestra dieta es como las características que decía, vamos a estar más bien en la curva roja que en la curva amarilla y eso no es bueno. Eh, Lucho, ¿podemos abrir preguntas aquí antes de Sí, seguir? sin ningún problema, podemos abrir preguntas. Tenemos una serie de preguntas, yo las voy trasladando para que tú nos puedas comentar, mi querido Héctor. Estamos muy contentos, realmente quedamos impresionados cómo la alimentación pues genera un tema de descontrol en nuestro organismo si es que no lo sabemos administrar. Nos dice lo siguiente, buenos días, ¿cómo se puede disminuir la grasa visceral? Patricia nos comenta. Esa es una pregunta interesante. En realidad, no hay, obviamente, una pastilla o una fórmula para disminuirla, porque tengan en cuenta que todas estas cosas se dan a lo largo de los años. Nosotros tenemos ciertos hábitos durante años y durante años se va acumulando la placa en las arterias, se va gestando esa resistencia a la insulina y hasta que un día, digamos, por decirlo en forma, revienta y tenemos el problema, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer, en realidad, para todas las enfermedades crónicas es revertir o hacer un cambio en nuestra alimentación, a hacer ejercicio, a tratar de manejar el estrés. Ese es un tema complejo, podemos hablar un poquito más adelante si se da la oportunidad, pero el estrés influye mucho en el metabolismo, ¿no? Entonces, no hay forma de hacerlo, no hay una pastilla, no hay forma de hacerlo mágicamente de la noche a la mañana, sino hacer un cambio, y si hacemos el cambio, el cuerpo solito va a ir utilizando, digamos, la grasa en exceso y va a ir disminuyendo, ¿no? Eso es lo que podría decir. Lo mismo con la grasa cutánea, ¿no? Y un ejemplo, digamos, peligroso o alarmante de la grasa visceral es la del hígado, ¿no? Han escuchado hablar del hígado graso, que luego se convierte en cirrosis y que luego puede llevar al cáncer. El hígado graso es esa acumulación de bolitas de grasa en el hígado que generan inflamación y poco a poco generan como unas cicatrices y se va endureciendo el hígado y es lo que genera la cirrosis, ¿no? Y lo mismo, de alguna manera, ocurre en otros órganos, ¿no? Excelente, excelente. Tenemos una segunda pregunta de Milagros. Si se produce mucha insulina, ¿qué pasa o qué significa? Nos consulta Milagros. Ok, como decía, la insulina es una respuesta del cuerpo cuando hay glucosa en exceso en la sangre, producto de lo que hemos consumido en los alimentos. Entonces, eh, normalmente, como decía, cuando sube la glucosa, hay una respuesta de la insulina que tiende cuyo objetivo es hacer que baje la glucosa y una vez que baje la glucosa, la insulina ya no baja también en la sangre. Entonces, eso es lo que ocurre normalmente, pero si la alimentación es muy recargada de
de carbohidratos de cualquier forma, digamos, como decía, el desayuno con cereal, luego comer croissant, donas o lo que fuera, y si almorzamos solamente papas con bistec, en fin, lo que fuera, nuestro cuerpo está permanentemente, sobre todo a través de los snacks, está permanentemente con un nivel alto de glucosa en la sangre que lleva a un nivel alto permanente de la insulina, ¿no? Porque está constantemente lidiando para bajar la glucosa. Y eso se va empeorando a medida que nuestro cuerpo va desarrollando esa resistencia a la insulina, entonces las células no responden tan bien y el cuerpo tiene que generar más insulina. Como percibe que la glucosa sigue en la sangre, lo que hace es generar más insulina y nuestro cuerpo está permanentemente con un nivel alto de insulina. ¿Qué ocurre cuando estamos con un nivel alto de insulina? La insulina produce inflamación. La insulina es una instrucción del cuerpo para almacenar grasa, digamos, carbohidrato en forma de grasa, ¿no? Es decir, si hay mucha glucosa en la sangre y la insulina no consigue bajarla, ya sea porque las células no responden o porque va entrando mucha glucosa a la sangre, lo que hace es instruir para que se convierta parte de esa glucosa y se almacene en forma de grasa como reserva. El cuerpo entiende que es como una reserva. Y es interesante porque normalmente nos hacen el control de la glucosa. Cuando uno va a sus chequeos, le sacan sangre y miran la glucosa. Y le dicen, bueno, la glucosa está bien o está mal. Pero pocas veces se chequea la insulina. Y una prueba interesante es la insulina en ayunas. Porque una persona puede tener la glucosa a nivel normal, pero la insulina estar volando porque el cuerpo está segregando insulina, el páncreas está como loco segregando insulina para bajar esa glucosa y consigue bajarla, pero estamos con un nivel alto de insulina, ¿no? Entonces, eh, eh, tener una prueba de insulina y ver que está alta, esa puede ser una llamada de atención temprana de que ya se está gestando esa resistencia a la insulina o la diabetes, ¿no? Excelente. Héctor, la conclusión es menos pan, menos arroz, porque esto nos puede llevar a un tema de nivel alto de glucosa y nivel alto de insulina. Asimismo, menos carbohidratos en lo posible. Hay una pregunta más de Luis Eduardo Pacahuala. Buenos días. ¿La diabetes es hereditaria? Este es un tema interesante sobre que, digamos, nos dicen que la diabetes es hereditaria, no solamente la diabetes, sino también otras enfermedades como el cáncer, la presión arterial, pero en realidad ninguna de esas enfermedades es hereditaria. No hay un gen, por ejemplo, que produzca cáncer. Lo que heredamos son los hábitos. O sea, si yo tengo los mismos hábitos que mi padre, porque obviamente he crecido y tengo los mismos hábitos, probablemente voy a tener las mismas enfermedades que mi padre o que mi madre, porque viene de ahí. O sea, estas enfermedades crónicas solo se producen por nuestros hábitos, ¿no? O sea, cómo nos alimentamos, cómo vivimos y hacemos ejercicio. Básicamente, algo muy importante es la alimentación y hacer ejercicio. Entonces, de hecho, también en el cáncer, un tema que yo manejo bastante, yo tenía una experiencia con cáncer, solamente un 10% de los casos se pueden explicar íntegramente por la genética. Todos los demás tienen que ver con lo que se llama el ambiente, igual en el caso de las otras enfermedades crónicas. Y sobre lo que me decías, Lucho, al principio, menos carbohidratos, en la parte de recomendaciones les voy a dar algunos tips. Excelente, Héctor. ¿Nos comentas si continuamos con la exposición o continuamos con algunas preguntas más, mi querido Héctor? Me parece muy interesante que estos No, temas podemos sean seguir y abordados. luego abrimos para más preguntas. Perfecto, continuamos. Adelante, Bien, Héctor. ok, ahora, bien, la pregunta del millón es, ¿se puede revertir la diabetes? Hoy en día, la idea generalizada es que cuando a uno le diagnostican diabetes ya no hay nada que hacer, solamente está
tiene que tomar sus pastillas y está condenado a una vida de limitaciones. Pero ya cada vez hay más información y de hecho está aceptado en organizaciones médicas en Estados Unidos, en hospitales como la Clínica Cleveland, la Clínica Mayo, aceptan que es posible revertir la diabetes. Ojo, se habla de, no de curar, porque la diabetes eh, no se puede curar, o sea, no existe una pastilla. Una vez que tengo diabetes, no hay pastilla que yo pueda tomar que me pueda, digamos, liberar de la diabetes. Porque es una enfermedad de lo que se llama enfermedad degenerativa, ¿no? Nuestro metabolismo ha ido degenerándose, cambiando, algunos órganos se van agotando y llevan a este tema de que la glucosa se acumula en la sangre, ¿no? Entonces, no existe pastilla que pueda curar la diabetes, igual como no existe pastilla que pueda curar la hipertensión. Solamente hay pastillas que pueden ayudar con los síntomas, ¿no? Pero no para curar. Y en el caso de la diabetes, por ejemplo, hay una pastilla muy conocida que es la metformina, que se prescribe para la diabetes, pero lo que hace es, de alguna manera, altera el metabolismo para que la glucosa pueda bajar y a la hora de tener el control nos digan que está bien la glucosa, ¿no? Lo que hace es que el hígado produzca menos glucosa porque el hígado produce glucosa. Entonces, no es posible curar la diabetes, pero sí es posible revertir en la mayoría de los casos, ¿no? Porque esto que he explicado, ¿no? Si estamos constantemente con la glucosa alta y el páncreas está constantemente generando insulina, en algún momento se puede agotar. Y es posible que las células del páncreas que producen insulina ya comiencen a agotarse y comiencen a morir, en cuyo caso ya las personas no pueden producir insulina, ¿no? Y aquí la diferencia entre la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2, ¿no? La diabetes tipo 1, la persona no produce insulina y por esa razón la glucosa se acumula en la sangre. Entonces, las personas que tienen diabetes tipo 1 necesitan insulina, inyectarse insulina para poder llevar una vida normal. Las personas que tienen diabetes tipo 2, el páncreas sí produce insulina, pero el cuerpo no la utiliza eficientemente, ¿ya? Y como decía, con el tiempo, con los años, podría ser que el páncreas ya no produzca insulina y necesite inyectarse insulina. Pero si no es el caso, que es el caso extremo, una persona puede revertir la diabetes y en realidad la receta es muy simple y compleja a la vez para revertir la diabetes, ¿no? Eh, para ello lo que necesitamos es revertir la resistencia a la insulina. Ya les he explicado cuál es el tema de la resistencia a la insulina. Y es posible revertir la resistencia a la insulina. Y no existe una receta con suplementos caros ni hierbas. Simplemente lo primero es controlar el peso. De hecho, la recomendación de la Organización de Estados Unidos para la Diabetes es: se puede controlar la diabetes o se puede revertir controlando el peso. Eso significa que si estamos excedidos de peso, bajar de peso, siguiendo una alimentación variada, alta en nutrientes, ejercitándose en forma regular, eh, y todo esto además puede ayudar con otras enfermedades crónicas. ¿Qué es una alimentación variada, alta en nutrientes? Aquí tengo que hablar de la comida chatarra, que hoy en día las cifras dan que en Occidente la alimentación está compuesta por lo menos en un 50% por comida chatarra. Y hablamos de qué entendemos por comida chatarra, no solamente todo lo que viene en caja o bolsa que compramos en el supermercado, que tiene una larga vida, sino también lo que pedimos del pollo frito, la pizza y todas esas cosas que eh, tienen un perfil nutricional inadecuado, ¿no? O sea, todo lo que compramos en bolsa, las papas, chisitos o lo que fuera, toda la comida procesada está diseñada para tener una vida larga desde la fábrica, ya sea en China, en Estados Unidos, hasta que llegue a nuestra casa. Por lo tanto, tienen que pasar por cierto proceso. Y entonces a todos los alimentos procesados lo que hacen es, primero le quitan la fibra, la destruyen o la quitan. Y la fibra es un elemento
muy importante para esa alimentación variada. Les puedo hablar un poquito más de la fibra. Le quitan el agua, con lo cual el volumen se reduce y la concentración de calorías se incrementa. Entonces, si yo abro una bolsa de chisitos, puedo comérmela toda de un solo golpe y a lo mejor ni siquiera estoy lleno porque es puro aire, pero sin embargo es una cantidad altísima de calorías que estoy ingiriendo. Y sin nada de fibra, sin nada de agua. Entonces, de esa manera podemos comer muchas cosas, muchas calorías, pero no estamos alimentándonos bien. Y además, la comida procesada tiene eh, aditivos artificiales, ¿no? Colorantes, conservantes, saborizantes, aditivos, que son en su mayoría químicos artificiales y que nuestro cuerpo no está entrenado para procesar. Entonces, tiene que gastar energía para deshacerse de ellos. Entonces, la primera regla, o sea, ¿qué entendemos por una alimentación variada de nutrientes? Lo primero, reducir al mínimo la comida chatarra, ¿no? De vez en cuando, el fin de semana, comerse un pollo frito o un pollo a la brasa. El pollo a la brasa no podemos decir que cae como comida chatarra, pero generalmente comemos muchas papas y muchas cremas y ahí se altera todo el panorama, ¿no? Comida chatarra poca y mucha fibra. La fibra es un tipo de carbohidrato que nuestro estómago no lo puede digerir y pasa prácticamente intacto al intestino. Y en el intestino se convierte en insumo de nuestra microbiota. Deben haber escuchado, la microbiota es un conjunto, son colonias de microorganismos, bacterias, virus, hongos, levaduras, que tienen una función muy importante en nuestros procesos metabólicos. Nos ayudan a digerir los alimentos, producen algunas vitaminas, producen algunos otros compuestos que el cuerpo utiliza. Y la fibra es el mejor alimento para nuestra microbiota. Si no consumimos fibra, nuestra microbiota tiene una composición inadecuada y no nos puede ayudar. ¿Dónde está la fibra? En todos los productos vegetales que estén en su estado natural, ¿no? Digamos, un jugo de fruta que lo han colado ya no tiene fibra. Puede ser natural el jugo, pero si lo han colado ya no tiene fibra. Entonces, comer la fruta natural, comer las verduras en su estado más natural posible, ayuda a incluir fibra. Por eso es que se recomienda comer los granos integrales, es decir, el pan integral que incluye otras partes del trigo que producen fibra, el arroz integral. Bueno, no tiene que ser arroz integral, pero sí tenemos que medir la porción de arroz que consumimos, ¿no? Y las carnes está bien, podemos consumir carnes, pero tenemos que consumir mucha más productos vegetales que carnes. Y obviamente limitando la comida chatarra. El ejercicio es muy importante. Ahora, también hay una ecuación del balance de energía que es la energía que ingresa por la alimentación menos la energía que quemamos por el ejercicio. Entonces eso es igual a ganancia o pérdida de peso. Pero de esa ecuación, lo que nosotros podemos controlar mucho mejor es la alimentación, porque el ejercicio es muy difícil. Tendríamos que, digamos, si comemos una porción de papas fritas y la queremos quemar esas calorías, tendríamos que correr 4 kilómetros, ¿no? Eso no es no es real. Entonces, pero es mucho más fácil cuidar lo que comemos. Bueno, hasta ahí lo que yo Héctor, tenía. Podemos entrar a más preguntas. antes de ello, ver que este es un espacio de salud entre empresarios, emprendedores, contadores, y hemos visto una gran respuesta en un horario atípico, 11 de la mañana, son 212 participantes, significa que hay mucha necesidad de esta información. Fíjate que a raíz de una conversación con Héctor, digo, qué importante es que esto sepa un profesional, un contador, un abogado, un ingeniero, una madre de familia, un emprendedor, y veo que la respuesta es muy bonita, ¿no? Tenemos 213 participantes y significa que hay intención Qué de bueno, conocer, interesante. intención de cómo saber que efectivamente estamos ante una alimentación que nos daña y conocerla. Como decía Héctor, es que no es más caro.
simplemente hay que administrar bien lo que alimentamos. Vamos a ver, Héctor Talavera es un coach de salud y bienestar. Vamos, antes de ir a las preguntas, él es ingeniero industrial por la Universidad Católica del Perú, por la Pontificia, tiene más de 35 años a nivel internacional en proyectos de cambio organizacional y tecnológico en empresas distintas, de distintas características en Perú, España, México y Venezuela. ¿Cómo entra nuestro amigo Héctor al tema de salud y bienestar? En el año 2013 recibió un diagnóstico de cáncer de próstata con metástasis, caso que no era operable. Siguió un tratamiento con enfoque holístico, utilizando además de la medicina convencional un cambio radical en su alimentación. Este es el punto importante, ¿no? Un cambio radical en su alimentación y Héctor lo tuvo cuando fue diagnosticado con cáncer, ¿no? Además de otras prácticas complementarias, obteniendo muy buenos resultados. A los 3 años de diagnóstico convenció a su médico, él ha convencido a su médico de suspender el tratamiento, que supone sería de por vida, y desde entonces se ha mantenido libre de cáncer, ¿no? Aparentemente con esta historia, y ya nos lo comentará un poquito Héctor, venció al cáncer a través de la alimentación. Héctor es un miembro destacado de nuestra comunidad de empresarios BNI, somos del capítulo de Ubuntu con él, y cuando escucho esas cosas uno dice, oye, se da cuenta que sale el fin de semana a alimentarse de manera incorrecta, y creo que aquí podemos tener un buen mentor y un coach, y a mí me va a encantar, mi querido Héctor, que puedas dejar tu teléfono. Yo sé que hay muchas personas interesadas en este tema y podrán contactar. Así que con esto, yo quisiera darte pase de pronto para que nos comentes un tema vivencial pequeñito, porque ya estamos a unos minutos de concluir nuestra sesión, y después pasar algunas preguntas. Y sobre todo, mi querido Héctor, podías dejar tu teléfono si lo crees conveniente. Aquí yo les dejo su enlace de nuestro amigo Héctor para consultarle, ¿no? Y aquel que quiera tener un contacto con él también puede escribirle y él los puede orientar en los temas de salud. Adelante, Héctor, te dejo espacio para un pequeño comentario sobre tu tema vivencial que nos interesa escucharlo, y después de ello pasamos a alguna de las preguntas. Sí, ok, gracias, Lucho. Bueno, añadiendo a lo que ya comentaste, sí tuve un diagnóstico de cáncer. El cáncer de próstata no, digamos, no tiene una, quiero decir, hoy en día tiene una expectativa de vida muy alta. Generalmente se opera y ya, pero cuando ya hay metástasis ya no es posible operar y se utiliza un tratamiento convencional específico para el cáncer de próstata que no incluye quimioterapia ni radioterapia. Y con eso uno se puede manejar por mucho tiempo, ¿no? Pero como todo tratamiento tiene efectos secundarios y yo lo que, a medida que fui aprendiendo, porque a raíz del diagnóstico y yo comencé a trabajar con la ayuda de una persona que me ayuda a cambiar la alimentación, comencé a investigar sobre todas estas cosas, sobre cuáles son las causas del cáncer o por qué se produce la diabetes y todas estas enfermedades y descubrí muy pronto que tiene mucho que ver con la forma como vivimos. Y entonces, como ya había hecho yo una serie de cambios, me sentía muy bien y le planteé esto a mi médico para dejar el tratamiento y lo convencí, ¿no? Pero hoy en día yo he cambiado muchas cosas, no solamente la alimentación, he cambiado mi perspectiva hacia la vida, religiosamente hago ejercicio, trato de no hacer cosas que me produzcan estrés o en todo caso de manejarlo, ¿no? Si alguien quiere, ¿tú dejas mi teléfono, Lucho, o lo pongo yo No, en el chat? ponlo aquí en el chat, y de todas maneras aquellos que quieren conocer un poco más de esto, ¿no? Yo también estoy en el conocimiento de salud, puedan escribirte de manera directa, ¿no? Se escriben, somos alumnos de Educa, somos de la plataforma Educa, para que nuestro amigo Héctor les dé el trato preferencial que corresponde. Así que déjalo con todo gusto y vamos a la primera Perfecto, pregunta. lo voy a poner en el chat. Excelente, excelente. Nuestros amigos de comercial Bien. también lo pueden replicar, por favor, para que puedan tener, digamos, el contacto directamente de Héctor Talavera. Nos hacen una pregunta que es la siguiente, porque se habló de la torta de chocolate, ¿no? En el caso de la torta de chocolate o cualquier otro postre, muchas veces luego de terminar postre se bebe agua. ¿Esto lo equilibraría? No,
No, ahí eso me hace acordar que a veces yo hablo con gente y me dicen, sí, estoy tomando un té que me has recomendado porque hace que baje la grasa que he consumido. En realidad, no hay, no existe nada que pueda hacer que nuestro cuerpo elimine la grasa si no es a través del metabolismo que ya lo hemos descrito, ¿no? O sea, a través de todo ese proceso. Cuando hay exceso de grasa, cuando hay exceso de carbohidratos, eso se va acumulando en el cuerpo, ¿no? Ahora, el agua es bueno, es importante tomar agua todos los días. Yo no suelo recomendar tantos vasos de agua, tantos litros, yo creo que eso depende de cada quien, además de la actividad física que realice, ¿no? Y ahí lo que uno puede hacer es monitorear el color de la orina, ¿no? Si la orina está de un color transparente o amarillo claro, quiere decir que uno está bien hidratado. Si está más oscura, puede ser un síntoma de otro problema, pero lo primero que hay que hacer es tomar más agua, ¿no? Entonces, no hay forma de eliminar la grasa en exceso. Excelente. Ismael nos pregunta, mi querido Héctor, ¿cuál es el valor normal o tolerable de glucosa cada vez que una persona come? Si como un pan con proteína, llámese huevo o pollo o pescado, ¿disminuye los picos de glucosa? Ah, esa pregunta es interesante. Bueno, primero respondiendo, ¿cuál es el valor de glucosa? Bueno, pueden haber criterios distintos, pero debería estar entre 90 y 100 en ayunas, ¿no? Por encima de eso, ya si está en 120, 140, puede considerarse resistencia a la insulina y más arriba ya estamos hablando de diabetes. Ahora, la otra parte de la pregunta, sí, no me acuerdo si lo dije, pero sí es importante cómo combinan los alimentos, ¿no? Entonces, si yo decía, si tomo mi desayuno solo con cereal y leche, cereal común, la respuesta de la glucosa es muy alta, y la diferencia es si yo me como un pan con huevo. No importa qué tipo de pan, si como pan con huevo es diferente porque estamos consumiendo proteínas y eso atenúa esa respuesta de la insulina, ¿no? Si como, bueno, huevo, palta, eh, si, si yo consumo carbohidratos pero los combino con una fuente de fibra, o sea, vegetales, fruta, o con una fuente de proteína, que pueden ser huevo, yogur, etcétera, o una fuente de grasa, que también el yogur puede ser, o el queso incluso, ¿no? Embutidos no son recomendables, ¿no? Se puede comer eventualmente, pero no son recomendables. Entonces, ¿cómo, si alguien habla de vestir los carbohidratos? ¿Cómo combino los carbohidratos? Es importante porque así la respuesta que uno tiene es más atenuada. Uno no puede esperar que no suba la glucosa nunca. Lo importante es cómo el cuerpo responde y si es capaz de responder, ¿no? En el largo plazo puede ser que ya no sea capaz de responder, pero lo mejor es hacerlo en forma atenuada, ¿no? Y también otra cosa, acostumbrar al cuerpo a tener breaks o descansos, ¿no? En lo posible no comer nada entre el desayuno y la comida, porque así el metabolismo, el cuerpo puede descansar o durante la tarde o durante la noche también, por ejemplo, deberíamos tratar de hacer un descanso que no es ayuno de 12 horas, ¿no? O sea, entre el fin de la cena y el desayuno, 12 horas es algo ideal porque así el cuerpo descansa, el metabolismo descansa y ayuda a que baje el nivel de insulina. Excelente, mi querido Héctor. Hay una infinidad de preguntas que por los tiempos no van a poder responderse, así que nuevamente pido a nuestros amigos del área comercial que puedan dejar el teléfono de Héctor, que pueda recibir de pronto alguna orientación, alguno de nuestros participantes, seguidores, y que creo yo que este tema de salud hoy, por la respuesta, veo que es importantísimo, ¿no? Y sí, qué duda cabe es que no da los miedos. Por ejemplo, ahorita yo estoy pensando Pero y digo, oye, voy a hacerme mis análisis, ¿qué debería hacerme de análisis de manera inmediata vinculado al tema de glucosa e insulina? Entiendo que debo pedir en un laboratorio, necesito un análisis de glucosa y de insulina y alguien que lo pueda leer. No sé si ahí nos puede recomendar algo, Héctor, porque resulta que vamos haciendo un poquito de peso, vamos haciendo un poquito por ahí de escozores, de alergias, y de pronto eso pueden ser respuestas del que el organismo algo le está pasando al organismo, ¿no? Pero mejor forma es hacer una medición y creo que esta medición sería un análisis. De pronto con ese comentario podemos ir terminando y vamos a pedirle a todos que puedan dejar el teléfono de Héctor que alguna orientación nos va a dar si es que le escribimos de manera
inmediata. Guarden el contacto, ahí está, 994-083-650. Nuevamente, 994. No sé si dejamos de compartir, Héctor, para que en pantalla puedan poner tu número, también el enlace que tienes de tu, me parece que es de tu blog, ¿no? O de tu página, y de esta manera puedan consultarte. Sí, Cuéntame, ¿qué debemos hacer si sí. nosotros hoy sabemos que salimos y nos despilfarramos el fin de semana comiendo cualquier cosa en la calle? O nos metemos unos tragos de fin de mes y escuchamos esto y nos genera la sensación de que debemos cambiar de hábitos, pero qué duro es cambiar eso, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para que un coach me diga, yo te voy a entrenar, yo te voy a llevar y conmigo vas a empezar a cambiar? Porque es la única forma, creo yo, de entrenar. Ya hemos conversado, ¿no?, de esto con Héctor y creo que debemos ir a esa parte de decir, oye, necesito hacer ese cambio. ¿Y qué es lo que nos recomienda si nosotros tenemos un temor de que estamos muy gorditos, de que algo nos pica, de que sentimos que tenemos algo de mareo, ya estamos en los 40, en los 50? ¿Cuál es tu recomendación final, mi querido Héctor, para ir dando conclusión a este webinar que nos ha alegrado muchísimo? Eh, bueno, bueno, a ver, son varias recomendaciones, pero primero yo diría que no se limiten porque es que existe la práctica de que yo voy a mi control anual y me ven la glucosa, el colesterol, etcétera, y a lo mejor puede en varios años salir bien hasta que un día me dan una mala noticia, ¿no? Entonces, no hacerlo en forma pasiva, sino en forma proactiva, es decir, cuidar el cuerpo, y una forma importante de hacerlo es cambiando la alimentación. Ahora, se habla mucho, hoy en día están de moda las dietas, la dieta A, la dieta B, la dieta C, pero generalmente eso lo que ocurre es que lo hacemos por un tiempo con el objetivo de bajar de peso, pero después regresamos a nuestra práctica habitual y recuperamos el peso, ¿no? Lo que tenemos que buscar es hacer cambios pequeños, pero sostenibles, ¿no? O sea, por ejemplo, ir reduciendo la cantidad de comida chatarra. En lo posible, por ejemplo, comer comida de la casa, ¿no? Si puedo llevarme la lonchera, mucho mejor. A veces uno dice, no tengo tiempo. Bueno, se puede uno organizar y el fin de semana puede preparar, congelar la comida y llevársela durante la semana. No comer snack, como decía, dejar un espacio entre el desayuno y la comida y poco a poco ir incrementando los cambios, ¿no? No es caro, no se necesita un presupuesto, simplemente comer una comida natural, sin comida chatarra, balanceada, que tenga distintas proteínas, que tenga distintos productos vegetales, en la medida en que sea variado. Las frutas y vegetales, además aquí en el Perú tenemos una variedad increíble que deberíamos incluirla. Mientras más variedad de productos vegetales, mejor. No quiero extenderme más, les agradezco la invitación. Excelente, Héctor. Yo agradecerte a ti. Creo que estos espacios, más allá de los temas técnicos que vemos en Educa, son importantes, ¿no? Son importantes y quiero agradecerte a ti. Sé tu liderazgo en nuestra organización. Somos una organización mundial de muchos empresarios, ayudándonos empresarios, y creo que los temas de salud, ¿no?, en la experiencia vivencial que tú tienes, nos harían mucha ayuda. Así que yo los invito a todos a tomar el contacto de Héctor, a grabarlo ahora porque después se les pierde, y a mandarle un mensaje: Héctor, gracias por la exposición, te contacto para efecto de que me puedas orientar. Y hagámoslo ahora, porque pasa la reunión, se pierde y nos olvidamos, porque siempre estamos con esa necesidad de hacer algún cambio y de pronto escuchar a una persona que ha hecho un cambio en su vida, que ha derrotado el cáncer en coordinación con su médico para decirle hasta aquí nomás, y tener un tema de salud realmente es una experiencia vivencial que debemos aprender. Y por lo que escucho siempre a Héctor es: cuidado con lo que comes, cuidado con lo que comes, porque eso podría llevarte pues a una situación no muy favorable en tu tema de vida actual. Así que, Héctor, yo te mando un abrazo, estoy muy contento que estés aquí, estoy muy contento que esto haya sido un éxito y vamos a ir trayendo más temas más allá de Yo que también. nos capacitamos para un tema profesional, pero creo que estos temas de salud son muy importantes. Te mando un abrazo, Héctor, y muchísimas gracias por esta entrevista y estaremos coordinando próximamente. Gracias a ti, gracias a Educa. Perfecto, ahí tenemos las despedidas a nuestros amigos, ¿no? Que nos hacen algunos comentarios. No se olviden tomar el teléfono. Muchas gracias, nos dice Isabel. Muchas gracias, Héctor.
Maggi, al quien se le quedó pendiente su consulta, escríbale directo a Héctor. Gracias por la buena información. Teléfono, ahí está el teléfono de Héctor Talavera, 99 40 83 650. Escríbale, aunque sea con un gracias, eso es importante, y ya tendrá el contacto, ¿no? Y ya sabrá que es de Educa la próxima, porque entiendo Héctor lo va a grabar como Educa y sabe que vamos a darle una orientación. Muchas gracias, nos dice Sonia, doctor Héctor Talavera, gracias a los señores de Educa, siempre tratando de que las cosas vayan bien para todos. Héctor es un coach de salud. Ahí está nuevamente su teléfono. Miguel Espinosa nos dice muchas gracias por la charla. Jorge Gomero, también nuestro hermano, nuestro amigo de BNI, está también acompañándonos en este webinar. Un saludo para ti, Jorge. Muchas gracias. Fabio Amayo, Héctor, eres un capo, nos dice Fabio. Isabel Cortés Ruiz se agradece por su disertación, bendiciones también. Ha habido mucha aceptación del tema, significa que es un tema que necesita más difusión, ¿no? Fabio Mayo, a un giver total, ¿no? Ayudar a las demás personas con la información que manejamos, corazón giver. Alexa Velázquez, excelente información, excelente, gracias por la información tan valiosa. Lourdes Calderón, muchas gracias, excelente exposición. Doris, muchas gracias también. Julie nos da el teléfono, también nos agradece por Héctor, excelente. Gracias, buen día. Pedro nos dice, Xiaomi, gracias por la ponencia. Marca Piña Mendoza, también gracias. Nuevamente nos dejan el teléfono de Héctor, tómelo ahora, téngalo como un contacto de Mejor en Salud, coach en Bienestar y Salud. User, muchas gracias. Pedro Sarmiento Farro, también muchas gracias. César Pérez, Carmen, Deyanira, Carmen León, Ivania, Mario Rivas, todos agradecen. Esteban Yuri Vilca nos dice que fue muy didáctico. Graciela, gracias. Janet también. Marca Piña. Significa manera de llevar una charla sobre diabetes. Magnífica manera de llevar una charla. Excelente. Y yo estoy seguro que esta charla se pueden tomar espacios más pequeñitos. Y lo que de pronto a mí me interesa muchísimo es hacer, oye, ¿y cómo yo mismo voy educándome para aprender a comer mejor, ¿no? Eso me parece interesante, ¿no? La receta, la combinación esta de carbohidrato y proteína me parece interesante, ¿no? No te comas un pan puro, ¿no? Sino métele ahí un huevo, métele ahí una carne, me parece interesante. Y esto es muy sencillo, ¿no? Gracias, John, también. Gustavo Méndez, gracias, nos dice José. Gracias por este Zoom, buenísimo. Gracias al doctor Héctor. Carmen, ¿puede realizar otra exposición? Por supuesto, Héctor está aquí y vamos a ir invitando a todos nuestros amigos de la comunidad de BNI que tengan algo que entregar, ¿no? Porque nosotros somos de corazón giver y vamos entregando como tal, porque es a partir de ello que creemos en el crecimiento de cada uno de nosotros también. Gracias por la información en salud, no solamente los temas profesionales, sino también ahora los temas de salud, bueno, profesionales en el ámbito que nosotros vemos, impuestos, temas de emprendimiento, temas contables, temas laborales y ahora temas también de salud en esta. Excelente, César Pérez, María, no gracias, a Educa y a el doctor Talavera, Blanca, muchas gracias, muy interesante, nos dice Fer, Patricia, y tenemos muchísimos saludos y realmente vamos a tener que concluir, nos vamos a continuar con nuestras labores habituales. Héctor, te mando un abrazo y mis felicitaciones, muy bonita la sesión y sobre todo mucha respuesta de nuestro público que creo que sí les interesa el tema de salud. Muchísimas gracias, Héctor, un abrazo, nos vemos a todos. Gracias, Lucho, un abrazo. Un abrazo, chao.